Pareciera que la preocupación principal es si el aviso viene ya este año, el mes próximo, la semana que viene, ¿sí? ¿Cuándo? O sea, creo que nadie duda que estos son tiempos que presagian, al menos, el cambio de una época, ¿m? De un corte profundo, ¿no? Como fue la caída del Imperio Romano, ¿eh? De golpe, un mundo que era de una determinada forma desaparece. Es decir, un tiempo de catástrofe inminente. Y eso lo perciben también los que se llaman así ateos. Probablemente ateo directamente no sea nadie, ¿no? Pero bueno, se llaman ateos y sin embargo lo perciben. Algo va a pasar, claro, algo está pasando. Bueno, esto que estoy diciendo hasta ahora, lo escribí, hice un esquema, ¿no? Para el que iba a hablar, y fue antes del 28 de febrero, del día del ataque a Irán de parte de Estados Unidos y de Israel. Y ahora sí, ahora me siento como los que están en esas tareas especiales y riesgosas, como el tener que desactivar una bomba. Sí, sí, porque al tocar este tema, uno se concentra en ciertas cosas y se olvidan nociones fundamentales para un creyente católico. Nuestro Señor nos advirtió, claro, de acontecimientos tremendos, de una gran tribulación, pero nos dijo, no teman, no teman, no teman, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, ¿por qué se preocupan hombres de poca fe? Y dijo algo muy importante, las puertas del infierno no prevalecerán sobre la iglesia fundada por Pedro, en Pedro, bueno, sobre Pedro. Ahora, ¿no es morboso conocer la fecha del aviso? ¿A qué sirve? ¿A qué sirve si no me preocupo a cada momento de ser mejor? Es decir, no según mi criterio, sino según Dios. ¿Qué quiere decir esto? De convertirme cada día. ¿O acaso olvidamos que la conversión es tarea de cada día, de cada día? Creo que esto lo dije varias veces y lo repito. Muchas veces escucho a una persona que dice, yo me convertí en el año, qué sé yo, 89. No, eso tiene errores graves. Primero, tú no eres quien te conviertes, es Dios que te convierte. Segundo, no es un estado, no es yo estoy convertido, no, yo estoy en proceso de conversión. La conversión es de todos los días y puede haber marcha atrás, que lo vemos, que lo vemos. Y termina el último día de nuestra vida, por eso siempre se pedía por la perseverancia final. La conversión es cada día, cada día. La caridad es ferial, es decir, de cada día, no es alguna vez, de tanto en tanto. Y no se trata de, digo, hago caridad, es que el amor, yo tengo que estar abierto, amar siempre. Estoy llamado a amor. Amar a Dios y al otro, inclusive de hacer a alguien alejado un próximo, que eso es prójimo. Una persona que ni contaba en mi vida, bueno, la acerco a mi vida. ¿eh? Amo aquí, la pregunta que nos tenemos que hacer todos, ¿no? Y más en este ámbito del apostolado. Amo al que reza conmigo, al que comparte el mismo apostolado, al otro hijo, él también, o ella, es hijo, hija de esta Madre del Cielo. Uf, cuántas veces insiste el Señor en el perdón. Y dice, si no perdonamos, no seremos perdonados. No es ningún chiste. Tengamos muy en cuenta siempre, y en esta época de cuaresmal, el perdón. ¿Quién yo no perdoné todavía? ¿A quién yo sepulté? ¿A quién dije yo, este para mí no existe de ahora en más? Bueno, lo maté, pero no lo perdoné. Y perdonar no quiere decir que yo después me voy a juntar con esa persona que me hizo un daño, me ofendió. Pero yo no voy a quedar con esa cosa en mí. Es decir, dicho con mayor dramatismo, ¿a qué esperar acontecimientos cuando los acontecimientos están ya aquí, ahora? Ahora. Ahora se ven. Bueno, por lo menos algunos lo ven.
son pocos, ¿no? Pero muchos intuyen que algo se acaba. Claro, para la mayoría no se ven los signos. ¿Por qué no se ven? Porque el demonio se encarga de ir acostumbrándonos a lo malo y hasta a lo perverso, un poco por vez. ¿Eh? Acordémonos cuando empezó el Gay Pride, el hit, el parade, digo, de el orgullo gay, ¿m? Llamarlo gay también, ¿no? Bueno, primero era un shock, ahora van ya hace tiempo con los niños a verlo. Si te decían lo que va apareciendo en los archivos de Epstein, o Epstein como lo llaman en Estados Unidos, no sé, hace cualquier año atrás, te hubiera parecido demencial. Élites satanistas, canibalismo, incluso canibalismo de niños, que antes fueron violados, masacrados. Y en esto están políticos, científicos, trillonarios, porque ya no se habla de millonarios, trillonarios, y lo que se les pueda ocurrir, todos metidos en este lodo infernal, en ese abismo infernal. Y también, lo digo con mucho dolor, los escándalos en la iglesia. ¿Quién hubiera jamás imaginado que se hubiera tratado de imponer o proponer, al menos proponer, bendecir dos hombres o dos mujeres que viven en la perversión? ¿Quién hubiera pensado que se dijera que el pecado de Sodoma y Gomorra fue el de falta de acogimiento? Porque hay teólogos que dicen eso, que el pecado de Sodoma y Gomorra fue un pecado que mandó fuego del cielo porque no hubo acogimiento. Cuidado, que se abandonan el lugar donde falta acogimiento y miran para atrás, se volverán estatuas de sal. Estuve viendo un video sobre Ovidio, sobre la escuela de Frankfurt. No sé si han oído hablar de la escuela de Frankfurt. Esta escuela de Frankfurt es del marxismo cultural, es marxismo. No es marxismo-leninismo, pero sí es marxismo, una corriente marxista, de donde viene toda la porquería, como por ejemplo el wokismo, ¿no? Esa con incultura woke. Y el fundador hasta esta, ¿no? El fundador de la escuela de Frankfurt fue Félix Weil, un argentino. ¿No? Y decía que se debía fundamentalmente este video a la acción de 6 hombres, entre ellos, bueno, los filósofos Adorno, Horkheimer, Marcuse, Erich Fromm. Uno se puede preguntar, pero ¿cómo 6 hombres, dando nuevas formas a la teoría de Marx, porque ya no era la lucha de clases, sino la lucha del blanco contra el negro, contra el de color, o los conflictos entre hombre y mujer, todo eso viene de ahí, el feminismo, todo viene de ahí. Ahora digo, ¿cómo estos 6 tipos pudieron cambiar tanto la faz de Occidente para que llegásemos a donde hemos llegado? Bueno, la respuesta, si la empezamos a buscar bajo el punto humano, no la vamos a encontrar nunca. La respuesta es que estos 6 no son los verdaderos autores, sino los ejecutores, los enviados del maligno. Ellos introdujeron lo que el espíritu del mal, el espíritu maléfico, el espíritu de aquel que, como decía Pablo VI, es perverso, pervertido y pervertidor, Satanás, les dictaba. Y así como por la fuerza e inspiración del Espíritu Santo, los apóstoles pudieron transformar esos 12 o iniciar la transformación del mundo antiguo y con él del mundo hasta nuestros días, hasta la gran apostasía. Ahora estos, siguiendo el espíritu del mal, por una obra preternatural, no sobrenatural, sino preternatural del demonio, han logrado este infierno en la tierra. Lograron pervertir a muchos, hacer que la perversión fuera algo natural, normal, digamos, vista como normal. Incluso lo que está bien ahora está mal, lo que está mal está bien. Y se logró porque la moral venía en decadencia. Ahora, ¿cuánto contribuyó Hollywood, en todo esto? Uf, muchísimo, muchísimo.
sigue contribuyendo. Comenzó, por ejemplo, al comienzo, no sé, los primeros films, el beso era insinuado, ni siquiera se veía un beso, ¿no? En blanco y negro, hasta el sexo explícito, como dicen, tanto más, ¿no? Walt Disney, que era para los niños, yo me crié ahí con Walt Disney, qué fantástico, qué maravilloso. Bueno, la perversión total, lo tienen todo, ¿no? Todos los medios están en manos del enemigo, todos. Es decir, lo que estamos viendo ahora mismo, ¿cómo se llama en términos teológicos? Misterio de iniquidad. Es el misterio de iniquidad en su apogeo. ¿M? Está ahí, arriba, arriba, arriba. Y este misterio que se hace presente justo, está de siempre el misterio del mal, desde que el hombre es creado, se interpone Satanás entre el hombre y Dios, desde siempre. Pero este misterio en particular eh, está presente a partir de la encarnación del Hijo de Dios, a partir del fiat de María, y se opone a la obra de salvación, no dejando de actuar durante estos 2000 años. Y ahora está al punto de que el círculo se cierre. Está a punto de que la serpiente se muerda la cola, de ya tenerlo todo. Y tendrá que llegar al máximo de esa obra de destrucción para ser vencido. Y lo dice la propia Escritura. El Señor con un soplo, lo dice en el Apocalipsis, un soplo lo destruirá. Y vencido, claro, por el amor de Dios, en la persona de la Santísima Virgen ahora, porque la etapa final de esta guerra, que es de siempre, está en manos de la Virgen, de la Santísima Virgen. Dios ha querido que una criatura venza a otra criatura. La criatura más excelsa, la más grande, la más bella, la más santa, vencer al ángel más depravado, ¿no? Por eso la Virgen dice, al final, es al final de toda esta guerra, mi inmaculado corazón triunfará. Y lo digo al pasar, ¿no? Por eso, porque es tan importante. Junto a la recitación del Santo Rosario, que es fundamental y que es número uno, rezar la corona de las lágrimas de María. Son importantísimas, lo estoy viendo. Apela a las lágrimas de corredención. Unidas, es decir, lo que son es la sangre de Cristo para la redención de la humanidad, son las lágrimas de María para la corredención, para acompañar con su sufrimiento realmente la obra de salvación de su Hijo. Esas razones yo las di en el retiro anterior, no lo voy a repetir. Pero ahora quiero recordarles por qué podemos asegurar que estamos en los tiempos finales. Y me voy a basar en la Escritura, fundamentalmente, y también luego en alguna revelación privada, extra bíblica, digamos. En la Biblia y en la extra bíblica. San Pablo escribe en su segunda carta a los discípulos de Tesalónica que nadie en modo alguno se engañe. Antes de la venida del Señor en gloria, antes de la parucía, cuando el Señor tiene que volver, y tenemos que estar convencidos que va a volver porque lo dijo. ¿Cuándo? No sabemos. Pero antes de eso, primero tiene que llegar la apostasía, dice en esta carta San Pablo, y manifestarse el hombre de la impiedad, el hijo de la perdición, el que se enfrenta y se pone por encima de todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, hasta instalarse en el templo de Dios proclamándose el mismo Dios. Es decir, esta es una criatura, es lo que llamamos nosotros el anticristo. Él no lo llama anticristo. El anticristo viene de San Juan, ese término. Pero él lo llama el hombre de impiedad, el hijo de la perdición, como también se lo llamaba a Judas, el hijo de la perdición. Se enfrenta, se pone por encima de todo lo que es Dios, del culto de Dios. Y él quiere el culto para sí mismo. Se proclama el mismo Dios. Es decir, que uno de los dos signos antes de la parucía, de la venida del Señor en gloria, que ese es el final del final, es la manifestación del anticristo. ¿Mm? Ese es uno. Ahora, aún no se ha manifestado, pero sí el otro signo. ¿Cuál es el otro? Lo que acabo de decir, la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Es la rebelión contra Dios.
contra la ley de Dios, contra todo lo que de Dios. No indiferencia, la apostasía no es indiferencia, es rebelión, es sedición, es ataque. Ahora, ¿quién puede dudar que esa rebelión es la que estamos viviendo desde hace ya un tiempo y particularmente intensificado desde los años 60? Y que ahora, además de rebelión a toda autoridad, porque además es la rebelión, cuando el hijo se revela al padre, se está revelando a Dios en el fondo, porque esa autoridad del padre hacia el hijo se la dio Dios. ¿Eh? Cuando la mujer se revela al hombre como cabeza de la familia, se está revelando a Dios. Ese es el feminismo, que nada tiene que ver con la feminidad, que es todo lo contrario, ¿no? Todo lo contrario. Y ahora, ¿cuál es? La rebelión a la propia naturaleza, con que Dios nos creó. Allá no es hombre y mujer, sino lo que te parezca y quieras ser. ¿Eh? Y el ataque a la ley en cada mandamiento pisoteado. Pero, ja, amigo, la apostasía no es solo la del mundo, porque el mundo ha sido más o menos hostil a Dios, sino la apostasía de la iglesia. Para hablar con mayor propiedad y parafraseando a San Juan en su primera carta, dentro de la iglesia muchos anticristos han aparecido, por lo cual nos damos cuenta de que es la última hora, así lo dice San Juan. Salieron de entre nosotros, pero no eran de los nuestros. Ahí está. Es decir, puede estar en la misma iglesia, estar al lado tuyo, ser otro sacerdote, lo que sea, un fiel, pero no es de los nuestros. No cree en lo mismo. No es católico, por ejemplo. La gran apostasía al interno de la iglesia se ha ido gestando a través de enseñanzas heréticas, ¿no? De falsos profetas, de falsos maestros. ¿No? Pero el Señor nos lo había advertido, lo había profetizado. En Mateo, en el capítulo 24, ahí está. Y en particular en el versículo 11, donde dice, aparecerán muchos falsos profetas, atención, falsos profetas, otro de los signos, y engañarán a mucha gente. Y al crecer la maldad, se enfriará el amor en la mayoría, pero el que persevera hasta el final se salvará. Aquí tenemos otros signos de estos tiempos, que son los finales. Falsos maestros, falsos profetas, teólogos modernistas, aunque algunos no se presentaban como tal, ¿no? Por ejemplo, voy a dar nombres. Karl Rahner, jesuita, que influyó muchísimo, que más influyó en el Concilio Vaticano II, Yves Congar, dominico, Hans Kuhn, ¿no? Uno de nombre difícil, Edward, de apellido Schillebeck, pero para escribirlo es dominico. Y este último es el autor principal del herético catecismo holandés, ¿no? De los años 60. Bueno, quizás no les suene mucho todo esto. Todos estos tuvieron una actuación importante en el Concilio Vaticano II. Eran los llamados peritos teólogos. Es decir, Schillebeck no, pero fue consultado. Estaba diciendo que estos eran los llamados peritos teólogos, ¿no? Tanto que el Concilio Vaticano II se lo conoció también como el Concilio de los Peritos. Ahí también estaba Ratzinger, ¿m? Era uno de los peritos. Pero esto no quiere decir, cuidado, yo no estoy diciendo que el Concilio Vaticano II es de descartar, no, no digo eso. Pero sí de rever. Como fue un concilio pastoral, no dogmático, entonces es susceptible de rever los documentos. Algunos serán quitados, otros dejados, en fin. Bueno, luego aparecen en Latinoamérica las teologías de la liberación, que es una ideología político-religiosa de corte marxista. Es marxista. Siempre oprimidos y opresores y todo eso, ¿no? Que es política, no es teología. Y la llamada teología del pueblo, esa de Argentina. Otro signo, es decir, este es el signo del que estoy hablando, falsos maestros, falsos, falsos profesores, teólogos, digo, profetas. También, ni hablar de los falsos, lleno, está lleno de falsos videntes. No quiero meterme en el asunto.
porque es lo que busca el enemigo para que después entrar en polemizar y desgastarte, meterte en cosas que te desgastan y te pierdes el foco, ¿no? Pero está lleno, la gran mayoría son falsos, la gran mayoría. Pues otro signo del capítulo 24 de San Mateo, que lo acabo de citar, es cuando dice, al crecer la maldad, se enfriará el amor en la mayoría. El enfriamiento del amor, el enfriamiento de la caridad es otro de los signos. Y que lo tenemos ahora. Es el reverso de la misma moneda. La búsqueda del placer pues decía que hablaba, no sé si se escuchó lo de la enfriamiento de la caridad, del amor, que es uno de los signos que da el capítulo 24 de San Mateo que habíamos leído. Crecer la maldad, se enfriará el amor en la mayoría. Y esto es lo que está ocurriendo. Es la búsqueda del placer a toda costa, el hedonismo. Si la mayoría de las personas rehuyen el sacrificio, no, no le puedes hablar de la palabra compromiso, porque escapan. Hay un egoísmo muy grande que, por ejemplo, hace desatender a los ancianos, que otros se ocupen de ellos, los ancianos molestan, o si no, hay que eutanasiarlos. Molestan los niños, pues a no tener niños, o a tenerlos cuando me plazca y sea como sea. Fertilización in vitro. Mientras tanto, abortos, ¿eh? Y fertilización in vitro, tanto heteróloga como homóloga, bueno, lo que sea. Ahora, ¿cómo no ver el enfriamiento de la caridad cuando las sociedades, porque la mayoría lo admite, emiten leyes en las que se elimina la vida antes de nacer? Están en países católicos, o que eran católicos, Irlanda, qué sé yo, en todas partes. Y se hace del abominable pecado del aborto un derecho. Y se mata a la persona antes de su muerte natural, mediante leyes de eutanasia. Eutanasias que en realidad se aplican en la vida real sin siquiera la aceptación de la persona. Se los seda, le dan sedante y chao, se acabó. ¿Eh? Basta aumentar un poco ahí la morfina y qué sé yo, y se acabó. Es que vas a un hospital, lo vas a visitar y el otro día ya no está más. Y suicidios asistidos, es otra de las formas que tiene sus leyes. Y no en vano, en ciertos países avanzados en la materia, las personas de edad huyen, huyen, se escapan porque saben que en la primera de cambio, cuando estoy en el hospital, me matan. Se estacionan a los ancianos en asilos o como eufemísticamente se lo quiera llamar. Ahora, atención, atención que hay casos y casos, ¿eh? Yo me estoy refiriendo a los que sin procurar ningún otro medio, porque molestan, directamente se deja a la persona anciana abandonada en algún hogar para ancianos y ni se los visita, ni se los visita. Pero por supuesto hay casos en los que ese recurso es el único posible. Demencia senil, qué sé yo, no sabe qué te va a hacer, te incendia la casa, bueno. Y, en fin, pero sabemos de lo que estamos hablando, ¿no? No hablo de las excepciones. En definitiva, no se soporta la cruz, incluso en las relaciones matrimoniales. Ya la primera, pum, la primera crisis, chao, nos separamos. Se huye del dolor, del sacrificio. Bueno, otro signo del final, siempre siguiendo al evangelista San Mateo en su capítulo 24. Dice, y se anunciará el Evangelio del reino en todo el mundo, como testimonio para todas las gentes, y entonces vendrá el fin. Bueno, aquí uno podría discutir, pero el Evangelio llegó a todas partes, ¿cierto? Habrá alguna tribu por ahí perdida en Amazonas, quizás no le llegó, pero se puede decir que hubo misioneros en todas partes, incluso los que han penetrado mucho en muchos lugares, también hay que decirlos, son protestantes en sitios recónditos. Así que el Evangelio llegó. Y sobre este tema siempre recuerdo algo que lo presencié. Estaba ahí en el funeral de Juan Pablo II. Eh, Había mucho viento, donde en el Sagrado, lo que se llama el Sagrado, ahí estaban donde estaban todos los cardenales y todas las grandes eh, personalidades, ¿no? Ahí sobre la vara, ¿cómo se dice? El ataúd, estaban los evangelios, lo habían puesto. Y se abrieron, con el fuerte viento se abrieron. Y empezó el viento a pasar hoja por hoja.
hasta que, ¡boom!, se cerró el libro. Para mí eso era como un signo, porque Juan Pablo II fue por todo el mundo no a hacer política, a decir que el único Salvador era Cristo. Bueno, al menos estos cuatro signos ya están aquí. Repaso. Antes de la venida del Señor, pero antes de la venida del Anticristo, porque son los justos los que preparan la venida del Anticristo. Apostasía general, enfriamiento de la caridad, anuncio del Evangelio a todo el mundo, aparición de falsos maestros y falsos profetas. Se podría decir, bueno, falsos profetas, falsos maestros, hubo en otras épocas. Sí, es cierto. Pero estos ahora son los que están preparados a la apostasía en la iglesia. Y esta apostasía hay que verla en el contexto general. Sobre todo cuando unimos al enfriamiento de la caridad, ponemos todos juntos, se están dando en este tiempo. También fue dicho que cuando termine el tiempo, los gentiles, vendrá la salvación a Israel. Porque muchos judíos finalmente reconocerán a Jesús como su Mesías. Y esto lo escribe San Pablo, por ejemplo, en Romanos, pero también en la segunda carta a los de Corinto, a la segunda Corintios, acerca de los hijos de Israel dice, de los judíos, dice, pero tienen la mente embotada, pues hasta el día de hoy permanece aquel velo en la lectura del Antiguo Testamento, sin quitarse, porque se elimina en Cristo, es Cristo que quita el velo. Y hasta hoy, dice, cada vez que se lee a Moisés, cae un velo sobre sus corazones. Pero cuando se convierta al Señor, Israel, ¿no? Se quitará el velo. Y en Romanos también habla de la conversión de Israel. Bueno, algo así ya empieza aquí. Algo hay. No perfecto, no conversión total, pero hay algo. Son los llamados judíos mesiánicos que nacen en Estados Unidos, como Jews for Jesus en New York. Yo los conocí, estuve con distintos grupos de ellos. No es completa conversión, pero al menos hay un reconocimiento de Yeshua, de Jesús, como Hamashiach, como el Mesías. Y esto es algo nunca visto antes. Hubo siempre conversiones de judíos, vaya si las hubo, pero no así, masivamente, digamos. El tema de Jesús siempre fue tabú entre los judíos. Bueno, hasta aquí los signos bíblicos, para saber que estamos en esos tiempos profetizados desde antiguo. Hace 2000 años fueron profetizados. Ahora, de eso, de ese paso que es breve, un pantallazo que di, veamos las profecías fuera de la Biblia, que resulten atendibles. En general voy a poner dos, porque si no se va a alargar muchísimo. Un caso es Garabandal, 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 Garabandal. ¿Cuántas falsedades se dicen en tu nombre? ¿Cuántas? Se habla del aviso, se escribe sobre el aviso. Hay un señor que dice que es amigo de Conchita, y mentiras. Ha sacado una foto, ha hablado con ella, pero no es amigo ni mucho menos portavoz. Y lo sé porque lo digo. Se da fecha sobre el aviso. Continuamente se da fechas. Hay especialistas que no se cumplan. Ah, no importa, se darán nuevas fechas. ¿Que eso perjudica a Garabandal? Ah, no importa, no pasa nada. Así me respondió uno de esos especialistas famosos. Hace 20 años, cuando le advertí sobre el mal que se hacía Garabandal. Le dije, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando la fecha que estás dando, qué va a ocurrir cuando no pase nada? ¿No? No pase nada. Y siga lo mismo. Y me respondió, eso mismo, no pasa nada. Hay gente para todo, ¿eh? Como dijo el famoso torero cuando le explicaron qué era un filósofo. Hay gente para todo. El filósofo en cuestión era Ortega y Gasset. Como aquel otro que dijo, los conozco, a Ortega y Gasset los conozco, los he leído, pensando que Ortega era uno y Gasset el otro, ¿no? Bueno, así pasa con Garabandal. Hay mucho ignorante que se pone a difundir que su ignorancia, eso. Y lo peor es la combinación de esa ignorancia con la soberbia. Recordemos que hubo, a propósito de Garabandal, esto es importante y pocos se lo tienen en cuenta. Hubo dos noches aterradoras que se llamaron las noches de los gritos y fueron el 19 y el 20 de junio del año 62. Las niñas habían visto el castigo, pues si no hubieran sabido
Atención, estos que hablan del aviso. Si no hubieran sabido que había un castigo, habrían creído que el aviso era un castigo. Esto para los que hablan del aviso y para otros muchos, ¿no? El aviso no es lo que ellos creen. ¿Por qué? Porque todos, incluidos nosotros que estamos en un apostolado mariano e incluso eucarístico, pensamos que la vamos a pasar bomba, ¿no? Bueno, no debo exagerar, pero sí que veremos los pecados sin grandes traumas. No, no. Una cosa es creer cómo somos y otra muy distinta cómo Dios nos ve, y eso será el aviso. Es que se perdió tanto la noción de todo. Bueno, a ver, hoy muere alguien y inmediatamente dicen, está en el cielo. Ah, él que volvió a la casa del Padre. ¿Qué volvió a la casa del Padre? Nadie vino a la casa del Padre, así que nadie puede volver a la casa del Padre. El único que volvió a la casa del Padre fue Jesús, nadie más, ni la Virgen. Pero dice, ah, bueno, pues ya está, ya está. Uf, madre mía, ¿cuántos estarán, no sé, en el purgatorio? La mayoría, si no todos, y los otros en el infierno. Yo ahora estaba leyendo ahí no sé, porque fui a tomar algo y, y estaba mirando ahí de ocioso, había sobre la mesa un diario. Y estaba hablando de bueno, un horror lo que había pasado, bueno, lo habían matado, qué sé yo. Pero ahí leía, ¿no? Que decía el hermano, bueno, ahora está en el cielo. Con la vida que contaban que había hecho, qué cielo, qué cielo. Cuidado con eso. Por eso veremos el mal que hemos hecho, el bien que debíamos haber hecho y no hicimos, y lo tremendo, que se nos va a mostrar la cadena del mal que hemos originado. Le hago un mal a alguien, pero ese mal lo ofendo, qué sé yo. Aunque yo crea que es poco, no, eso una cadena tiene. Las consecuencias de ese mal en otros. Será una especie de juicio personal, donde estaremos solos, aislados unos de otros, como solos en el universo, ante Dios, y Él es la verdad, ante el Señor. Y ahí, cuando estás ante la verdad, amigo, no hay excusa que valga, ¿eh? Ah, yo no sabía, ah, no, la culpa fue del otro, me obligaron a hacerlo, qué sé yo. No. Ahora, atención a esto también, porque están diciendo que el aviso va a ser que ahora en abril. Pero ¿qué dicen? ¿Qué locura? Antes del aviso viene la persecución, pero una gran persecución. No vamos a poder hacer esto que estamos haciendo. No vamos a poder salir. Va a ser imposible. No voy a poder celebrar misa, oculto, y si me ven me matan. Vamos a ser perseguidos, vamos a arriesgar la vida, nos matarán. Vuelve el comunismo, eso lo dijeron, pero clarísimamente las niñas. Y que no digan que ya está, que el wokismo es marxismo, sí, sí, es verdad, pero no es ese, no es ese. Esto es preliminar, estos son los prolegómenos. Ver qué pasó en tiempos de la Revolución Comunista y de Stalin. Ver la China con Mao, con la revolución llamada cultural. Conchita en el año 65 dijo el aviso. Es como una purificación para prepararse para el milagro. También una especie de catástrofe. Hará que pensemos en los muertos, es decir, que preferiremos estar muertos antes que experimentar la vivencia del aviso. ¿Qué tal? Y 3 años más tarde dijo, el aviso es algo sobrenatural que la ciencia no podrá explicar, podrá verse y sentirse, será la corrección de la conciencia del mundo. Y en una entrevista en el año 73 en la revista Garabandal dijo, lo más importante de ese día es que todas las personas del mundo verán una señal, una gracia o un castigo en el interior de sí mismas. En otras palabras, un aviso. Se hallarán completamente solos en el mundo en ese momento, independientemente de donde estén, a solas con su conciencia y ante Dios. Verán entonces todos sus pecados y lo que sus pecados han provocado. En el 77 dijo Conchita, la Virgen nos dijo que el aviso y el milagro serán las últimas advertencias o acontecimientos públicos que nos dará Dios.
Por ello creo que después nos encontraremos cerca del fin de los tiempos. Mariloli, en 78, la única que conocía la fecha del aviso y murió, ¿no? Dijo, todos lo experimentarán, donde quiera que estén y cualquiera que sea su condición o su conocimiento de Dios. Será una experiencia personal e interior. Parecerá como si el mundo se hubiera detenido, pero nadie será consciente de eso. Estarán todos completamente ensimismados, viendo su propia experiencia. Sentiremos como un sentimiento interno de pena y dolor por haber ofendido a Dios. Dios nos ayudará a ver claramente el daño que le causamos a Él y todas nuestras malas acciones. Nos ayudará a sentir este dolor interior, porque muchas veces cuando hacemos algo malo nos limitamos a pedir su perdón de boca para afuera, pero ahora gracias al aviso nos ayudará a sentir físicamente ese profundo dolor. En 79 Jacinta dijo, sobre la gran tribulación causada por el comunismo antes del aviso, ¿ven? Antes del aviso, la gran tribulación causada por el comunismo. Y dijo, era una invasión. Bueno, algo que me pareció como una invasión, algo muy malo en el que el comunismo jugaba un papel muy importante, pero ya no recuerdo qué países o regiones se veían afectadas. La Santísima Virgen insistió en que rezáramos. Estos graves acontecimientos tendrán lugar antes del aviso, que ocurrirá cuando la situación esté en su peor momento. El aviso viene para parar un poco esa situación, terrible persecución. También Mariloli en 82 dice, parecerá que los comunistas se han apoderado del mundo entero y será muy difícil practicar la religión, que los sacerdotes puedan decir misa o que el pueblo pueda abrir las puertas de las iglesias. Conchito dijo que es que habrá en ese momento un hecho cósmico. Explicaba como si dos estrellas chocaran. Era un ejemplo, ¿no? Bueno, esto ha dado lugar a especulaciones, que si el planeta X, que si el cometa Y, qué sé yo, que el aerolito futuro, no lo sé. Bueno, tranquilitos, ¿eh? Tranquilitos. Miremos cómo estamos nosotros, que eso es lo que importa, importa mucho. ¿Qué podemos hacer con nuestras vidas? ¿Cuánta conversión necesitamos todos? La santidad es la respuesta al aviso, a todo. Esa es. Después dice, dentro del año será el milagro, no sé si 12 meses o el año calendario, con una señal que dará en Garabandal. Y si aún con todo esto no hay conversión, bueno, entonces, madre mía, qué castigo, ¿no? Y Conchita sí sabe la fecha del milagro. Dice que coincidirá con un gran acontecimiento en la iglesia, algo raro que nunca había ocurrido en su vida. Esto lo dijo en el 74. Quiere decir que no es un dogma, porque el dogma fue en el 50, ella ya había nacido. ¿eh? Y pareciera, por otro lado, que lo que se trataba era de un cisma. Bueno, o sea, primero la persecución, luego dentro de ella, quizá para detenerla, el aviso, con un fenómeno cósmico al mismo tiempo. Y luego dentro del año, el milagro, coincidiendo con un acontecimiento para la iglesia. Y Conchita dijo también que el milagro será un jueves a las 8 de la noche entre los meses de marzo a mayo. Bien. Ahora, en cuanto al castigo de Dios, es algo inimaginable, terrible. Las niñas lo vieron en éxtasis, justamente en lo que estaba comentando, la noche de los gritos. Impresionaron muchísimo, tanto que la gente buscó inmediatamente confesarse, porque no eran gritos normales de niñas que están asustadas, era algo mucho más que daba escalofríos escucharlo. La primera noche de los gritos no fue en la que vieron el castigo, sino cómo estaría el mundo en el tiempo del aviso. Veían la iglesia perseguida, confrontaciones de guerra entre países, guerras civiles, de eso se ha hablado mucho, guerras civiles. Mariloli dio una información escrita que firmó en la que decía, a propósito de la primera noche, que a pesar de que veían a la Santísima Virgen, gritaban al ver una gran multitud que sufría mucho y que gritaba de angustia. La Virgen explicó que aquella gran tribulación, que no era aún el castigo,
vendría porque llegaría un momento en que la iglesia daría la impresión de estar a punto de perecer, pasaría por una terrible prueba. Y ellas le preguntaron qué era esa prueba y ella dijo comunismo. ¿No? Allora, se ve, allora, perdón, allora es en italiano. Entonces, se ve que para el tiempo del aviso habrá una gran tribulación, que no es el castigo, y la tribulación, la persecución tremenda será obra del comunismo. Ahora parece que no, pues esta guerra, bueno, ya hablaremos de esta guerra que acaba de empezar. La segunda noche de los gritos, las niñas dijeron que todos debían quedar lejos de ellas, de modo que no se las viera, aunque ellas estarían en lo que se llama el cuadro ahí. Entre lo que se alcanzaba a oír se escuchaba: "Oh, permitid que los niños pequeños mueran antes de que esto suceda. Da tiempo a que la gente se pueda confesar antes de que suceda. Espera, espera, que se confiesen todos. Ay, ay. Es decir, les mostraba el castigo. Y dicen que todos los que estaban ahí empezaron a pedirse perdón públicamente unos a otros. Entre los asistentes estaba el padre Larrazábal. Y en el momento de los gritos, inspirado seguramente el sacerdote, empezó a rezar en alta voz y todos lo seguían. Y cuando él rezaba, ya se dejaban de escuchar los gritos. En los momentos que detenía la oración, volvían los llantos, los gritos desgarradores de las niñas. Nos estaba mostrando el poder de la oración. Y había una persona muy querida, muy honesta, una gran persona, Pepe Díez, el albañil del pueblo. Era un hombre, además, que se jactaba de ser hombre que no conoce el miedo. Y él decía, contaba, que esas noches le temblaron tanto las piernas que las rodillas golpeaban una contra la otra y que no podía detener. Dice, nunca he vivido cosa igual. La aparición duró hasta las 2 de la madrugada. Y al final la gente se quedó rezando, las niñas dijeron que se querían quedar rezando y se quedaron con ella hasta las 6 de la mañana. Y a esa hora el sacerdote se fue a la iglesia y todo el pueblo lo siguió y se confesó. Ahora, la pregunta, ¿se evitará el castigo? ¿Se atenuará? ¿Será ese el castigo que la Virgen se dio a conocer en la visión del tercer secreto de Fátima, que lo detenía, ¿se acuerdan la visión? Cuando está el ángel por largar un incensario un- a la tierra, como diciendo el castigo, y ella lo detiene con el resplandor de la mano. ¿Y qué dice el ángel? Penitencia, penitencia, penitencia. Puede ser que sea ese el castigo que la Virgen detiene. Si no, desaparecemos todos. Y la respuesta es la penitencia. Por algo, además, y pensándolo, el 13 de octubre del 17, el gran milagro ahí en Fátima, los que estaban ahí estaban aterrados. Veían que el sol se les venía encima y que después retrocedía y gritaban sus pecados a alta voz pidiendo perdón. Es como diciendo, miren lo que va a pasar, ¿no? Es una advertencia sobre el futuro. Y estaba viendo lo que había dicho en el pasado retiro, ¿no? No lo voy a hacer muy largo porque si no, pero el Señor nos exhortó a vigilar y a rezar. Por eso yo decía, ver qué ocurre a nuestro alrededor, no por curiosidad malsana, sino para ver los signos de los tiempos. Y dije esto, si lo tienen registrado lo van a ver. Por eso, cuidado con el Medio Oriente. Parece ser que el conflicto Rusia-Ucrania dejará, al menos por ahora, de ser lo que desate la temible tercera guerra. Pero atención con el Medio Oriente como disparador. Y muy a propósito de esto, leyendo la carta de Sanedrín al presidente Trump hace un año de esto, en la que se le pedía impulsar un tribunal mundial ético y se lo declaraba hombre providencial el Sanedrín, comparándolo con el rey Ciro de Persia. En esas frases intencionales vi el rol de Trump, buscado, involucrado para la construcción del tercer templo. ¿Qué es lo que quieren ahora? Es decir, lo que ellos están diciendo, la secta Lubavitch, judía,
es que esta guerra la están provocando porque tiene que haber una guerra para que venga el Mesías que están esperando que va a ser victorioso. Por supuesto, ese Mesías victorioso no va a ser el Mesías. Era el Mesías que esperaban hace 2000 años y que, y que cuando vino no lo descubrieron. Y ahora viene el que ellos creen que tiene que ser victorioso, que les va a dar a los judíos la hegemonía total sobre todo el mundo, ¿no? Eh, pues ese es el anticristo. El Señor lo dijo. Yo vine en nombre de mi Padre, no me habéis recibido, vendrá otro en su nombre y lo recibiréis. Y para esto, también lo decías el año pasado, buscaban cargarse con la mezquita, provocando la guerra con los musulmanes, para la venida del Mesías y para construir el tercer templo donde están esas mezquitas, Al-Aqsa y el de la Roca, ¿no? Bueno, la guerra vino. La guerra vino con Irán, como me parecía que era así, y comenzando ahora mismo ellos por Netanyahu, dicen que el propósito, que dicho de paso parece que está muerto, porque no aparece por ningún lado. Lo que aparecen son figuras de inteligencia artificial, han sido analizadas, no es él. Pero digo, de todos modos, comenzando él mismo dijo que el propósito de la guerra es la venida del Mesías y con él la construcción del tercer templo. Además, hablan del Gran Israel que va desde el Nilo hasta el Éufrates. Y lo tienen ahí los soldados como una charretera, como un parche. Evidentemente es el anticristo, ¿no? Ahora ese Sanedrín es una imagen del otro Sanedrín de hace 2000 años, pero siguen sin ver que el templo destruido dio fin a los sacrificios humanos, porque, animales, perdón, a sacrificios de animales, porque fue el Cordero que se entregó y el templo mismo es Él, ¿no? Destruirlo y en 3 días yo lo voy a reconstruir, se refería a su cuerpo, a sí mismo, ¿no? Ese templo es la Eucaristía. Ahí es donde se ha adorado el Padre en espíritu y en verdad. Por eso, cuando muere Jesús, Dios que estaba en el Santo de los Santos, o sea, en el Santísimo, abandonó esa morada. Cuando la muerte de Jesús, el velo se rasgó de arriba abajo. Ya Dios no estaba más ahí en ese templo. Y siguieron los sacrificios animales, todos inútiles, porque no podían aplacar la, la- la ira de Dios, no se podían perdonar los pecados, hasta el año 70. Ahí, y después nunca más, porque fue destruido el templo. El nuevo templo es Jesucristo, es el templo de la nueva y eterna alianza que está edificado sobre la sangre del Cordero. Es el cuerpo de Cristo que hoy crucificaría nuevamente por blasfemo, según ellos. Y están esperando, como digo, el Mesías, ese Mesías falso que esperan, victorioso, exitoso, lo tendrán. Será el anticristo. Bueno, ahora comparto unas profecías dadas a Teresa Musco. Un alma víctima, una mística italiana, estigmatizada, murió en el año 1976 a los 33 años de edad. Había nacido en Caserta el 7 de junio del 43. Voy a hablar algunas de las revelaciones. Estas revelaciones son fragmentos de un libro del padre Gabriele Roschini, titulado Cruzada con el crucificado, y del padre Antonio Gallo, estudio biográfico sobre Teresa Musco. Bueno, el padre Roschini es un filósofo, teólogo de renombre internacional, autor de muchos eh, textos científicos, profesor de la Pontificia Facultad Teológica de Roma, experto en el Concilio Vaticano II, consultor de la Sagrada Congregación de los Santos durante 27 años. Así que si él no hubiera visto que esto era realmente cierto, con certeza absoluta no se hubiera arriesgado, ¿no? Bueno, la Virgen María le dice, 10 de octubre de 1973, está a punto de comenzar una nueva guerra en la tierra donde nació el Salvador, es decir, mi amadísimo Hijo, y no se detendrá. Parece que hacen la paz, pero no es cierto, porque de allí nacerá la gran guerra,
De allí viene el gran castigo del cielo y de la tierra. Ahí está, ahí, ahí está. Cuando tenía 7 años, la Virgen, dice, ella cuenta, ¿no? 13 de junio del año 50. La bella señora entra con la puerta cerrada en la habitación de Teresa. Si supieras cuántos pecados se cometen en el mundo, en el año 50, imaginemos ahora. Muchos hombres traspasan el corazón ya tan lacerado de mi hijo. Si los hombres no se arrepienten, el Padre infligirá al mundo un gran castigo y todo será desastre. Y cuando tiene 8 años, le dice la Virgen, en el año 51, sálvame a los sacerdotes de sus pecados y santifícalos con mi dolor y lávalos con mi sangre. Teresa sufre, Teresa sale sangre, es Cristo en su pasión. No puedo dejar yo ahora de pensar en Giovanna, que es otra alma víctima, que sufre también ella por los sacerdotes y por la iglesia. Le pido incorporarla, Giovanna, en el Rosario Perpetuo. Bueno, le dice, el Señor le dice, perdón, no era la Virgen que le dice, sálvame a los sacerdotes. Para que, diciendo, con tu dolor, con tu sacrificio entregado, vas a salvar sacerdotes. Verás muchos cambios en mi iglesia. Quedarán pocos cristianos que recen. Muchas almas irán al infierno. Ya no habrá pudor ni vergüenza para las mujeres. Satanás se viste de ellas para hacer caer a muchos sacerdotes. Habrá crisis generales en el mundo. Los sacerdotes, obispos y cardenales están todos desorientados. El Papa pasará horas de agonía. Al final yo estaré allí para llevarlo al paraíso. Yo creo que se refería a Pío XII. Habrá una gran guerra. Habrá muchos muertos y heridos. Satanás clama su victoria. Y ese es el momento en que todos verán a mi hijo aparecer en las nubes. Y entonces juzgará a cuantos han pisoteado su sangre inocente y divina. Y entonces mi corazón triunfará. No, era la Virgen la que le estaba diciendo. Bueno. Y ahí la Virgen la está llamando a ser alma víctima, cuando tenía 8 años. También acá dice, soy la Virgen María, María Inmaculada, de corazón herido por la lanza y flagelado, al final coronado y luego tan pisoteado. Madre, ¿no? Hija mía, estoy aquí para decirte que el Padre enviará un gran castigo sobre toda la humanidad. Satanás reina en los lugares más altos. Cuando Satanás llegue a la cima de la iglesia, sabed que entonces logrará seducir los espíritus de los grandes científicos y ese será el momento en que ellos intervengan con armas muy poderosas que pueden destruir a gran parte de la humanidad. Y Dios mostrará entonces una vez más el poder de su gran castigo, pero aún no lo hará. Espera a que ellos pidan perdón de verdad. Las espinas que ves alrededor de mi corazón son para reparar tantas faltas que se lanzan continuamente contra el corazón de mi hijo. Hija mía, te pido que te ofrezcas por amor a Jesús y para reparar la falta de los pecadores. A partir de 72 comenzará el tiempo de Satanás y el tiempo de las grandes pruebas. Hija, estamos en un momento muy delicado. Los cardenales se opondrán a los cardenales, los obispos a los obispos. Esto en el 51 lo dice, lo mismo que dice en Akita en el año 73, lo mismo. Cardenales contra cardenales, obispos contra obispos. Muchos hijos predilectos se encuentran sin amor y están descarriados. Ya no saben cómo ganar almas, pero no llegan a la oración. Sacerdote que no ora está perdido. En el 51 también, 13 de septiembre, solo recomiendo a los sacerdotes que estén atentos al momento de la consagración de la misa, porque Jesús está allí en persona y toma prestadas las manos, la boca, la lengua del sacerdote. Está junto a ellos y observa su mesa, su misterio. Esto es todo lo que puedo decir. Porque tiene una visión y dice, al no poder revelarla por escrito, dice eso. Atención, sacerdotes. Atención cómo consagran, atención cómo celebran la misa. El 30 de septiembre del 51, grandes flagelos se dirigen hacia Italia y solo los pararrayos son los que alcanzan de pleno el corazón de mi Hijo del Padre. Pararrayos son las almas víctimas.
Vosotros sacerdotes, no expongáis a las tentaciones de la desesperación a las almas elegidas por mí, pues para vosotros será el fuego eterno. Muchas almas se pierden por vuestra culpa. Pensad en animarlas, no en desanimarlas. Se está refiriendo a personas que tienen, digamos, místicos, ¿no? Y que a veces se desconfía de verdaderos místicos. Hoy es un problema el discernimiento. 1 de octubre del 51. Hija mía, están listos los azotes que el Padre ha dirigido sobre Italia, y solo las almas que se ofrecen como víctimas pueden alcanzar de pleno el corazón de mi Hijo y detener la ira del Padre. ¿Cuánto le han debido a las almas víctimas? Le dice también, esto en el 51, me aparecí en Portugal dando mensajes y nadie me escuchó, y en Lourdes, en La Salette, pero pocos corazones endurecidos se han arrepentido. También a ti quiero decirte muchas cosas que afligen a mi corazón. Quiero hablarte del tercer secreto de Fátima que le di a Lucía o Lucia, y te digo que hace tiempo que se ha leído, pero nadie se ha pronunciado. Pues después predijo la peregrinación de Pablo VI a Fátima, donde invitaría a todo el mundo a la oración de la penitencia, y dijo luego que el Papa no se atreverá a hablar del secreto porque es terrorífico. El mundo camina hacia una gran ruina. El fuego y el humo convulsionarán al mundo. Las aguas de los océanos se convertirán en fuego y vapor. La espuma se elevará, convulsionando a Europa, y todo se hundirá en una lava de fuego, y millones de hombres y niños perecerán en el fuego, y los pocos elegidos que queden envidiarán a los muertos, porque donde quiera que se vuelva la mirada, no verán más que sangre, muertos y ruinas en todo el mundo. Eso está en el diario de ella. Madre mía. Y ella ofrece todo lo que le toque sufrir por los sacerdotes. Después dice, mi casa está pasando por un mal momento, así la iglesia, ¿no? Los que os dirigen se encaminan hacia las tinieblas, porque la comodidad que tienen es tanta, hacen demasiado caso a la carne y silencian al espíritu. Reza por ellos, que tanto lo necesitan. Y si en tu vida pasa una hora del día sin haber rezado por mis hijos predilectos, sabe que es un día perdido en tu vida. Habla la Virgen, verás cuántos sacerdotes, hijos predilectos de mi amado Hijo, niegan su presencia, la presencia en la Eucaristía. Muchos se despojan para marcharse, se van. Sabed, hija, que se necesitan muchas almas que se ofrezcan como víctimas por los sacerdotes. Muchos de ellos se oponen a sus obispos y muchos ni siquiera admiten haber cometido un error. Ofrece, sufre, reza por ellos. Aquí otro, el padre que dice que está lleno de la ira que aumenta. Reza, hija mía, y haz penitencia porque el pueblo corre veloz hacia un horrible precipicio. Habla a los pequeños para que recen, porque las oraciones de los inocentes valen mucho más que las de los adultos. Qué importante, ¿no? El rosario de niños. Y tú con tus penas y oraciones puedes cambiar tantos corazones endurecidos. Reza mucho, especialmente por los hijos que me son queridos, los sacerdotes predilectos de mi Hijo. Quiero un fervor vivo y verdadero en la oración y no algo aprendido y dicho por costumbre, en la rutina, especialmente las oraciones ante Jesús en el Santísimo Sacramento. Dice también, muchos sacerdotes, hijos míos, predilectos y tan amados por mí, dicen que yo oscurezco la gloria y el honor de mi Hijo. Lo hemos escuchado, ¿no? Ahora no se puede decir corredentora ni nada de eso porque oscurece la gloria, le quita, ¿no? ¿Cómo se han dejado atrapar por el demonio? ¿A cuántas ceguera han llegado por no haber escuchado ni a Jesús ni a mí? Pero yo estoy dispuesta a cogerlos en mis brazos, perdonándoles toda ofensa. Dicen que yo oscurezco la gloria y el honor de mi Hijo. ¿Acaso no fui creada para servir a mi Hijo? No me entregó a todos ustedes a los pies de su cruz, y ahora soy yo quien oscurece el culto de Jesús. Cómo el demonio se sirve precisamente de ellos
hijos predilectos, ha sabido capturarlos, engañándolos como ha querido. ¿Quieren llegar a borrarme de los corazones de las criaturas? Necesito sacerdotes humildes y valientes, dispuestos a ser asesinados, ridiculizados y pisoteados, a perder su vida, su sangre, para que por medio de ellos yo pueda resplandecer en la iglesia después de la gran purificación. Muchos científicos están inventando armas con las que será posible destruir en pocos instantes gran parte de la humanidad. Dios castigará a la humanidad con mayor severidad que la que hizo con el diluvio. Estamos peor. Una nueva guerra en la tierra donde nació el Salvador, dice, está a punto de comenzar y no se detendrá. Parece que hacen la paz, pero no es cierto. Esto lo dijo en el 73, porque de ahí nacerá la gran guerra, de ahí viene el gran castigo del cielo y de la tierra. También 13 de octubre del 73. Justamente cuando en Akita le daba también el mensaje, el 13 de octubre del 73 fue, el mismo día. Mi gran dolor es ver que muchos de mis hijos predilectos se entregan directamente al diablo renegando de mi hijo. Sabes, hija mía, celebran las misas con la hostia ya consagrada, la ultrajan, la escupen, cometiendo muchas ingratitudes. Madre mía. 15 de septiembre del 74. En ese mensaje, en la casa, cuando da el mensaje, en la casa de Teresa, cuadros, estatuillas, imágenes sagradas comienzan a llorar lágrimas de sangre. Hija mía, estas lágrimas mías provocarán un despertar en el corazón de muchas almas que quieren ser frías y en otras que carecen de voluntad. Pero para aquellos que no rezan y dicen que la oración es fanatismo, debes saber, hija mía, que para ellos estas lágrimas, si no se arrepienten, irán a la condenación. Hija mía, el mundo está yendo a la ruina. 74. 75. Jesús le dice, la guerra entre los pueblos ha comenzado y no terminará hasta que se hayan destruido unos a otros. Verás en esta otra, el 14 de febrero del 76, verás una gran revolución en mi casa, en la iglesia, ¿no? Los comunistas en el poder y en mi casa en Roma ya están, 76, ya se ven infiltrados, comunistas, marxistas, modernistas, pero solo se manifestarán cuando puedan mandar libremente, sin obstáculos. Entonces habrá derramamiento de sangre inocente. En el Vaticano ya están en el poder los comunistas, esperan la hora y el momento adecuado, en el año 76. Hija mía, te he elegido a ti, miserable y pobre, porque tú me entiendes. Los eruditos y los sabios nunca podrán entender mi lenguaje, hasta que no se pongan de rodillas con alma contrita. Bueno, ha habido otras manifestaciones, están habiendo en todos lados. Yo esto lo comenté en Bacolod, ahí en las Filipinas, la crimación, en la Virgen aparece como Nuestra Señora del final de los tiempos. Eh, Hubo una inscripción que decía, de su boca sale una espada aguda, estaba en latín, ¿no? Para herir con ella a las naciones. Es decir, hablar de una espada aguda, saldrá de la boca, y eso está en Apocalipsis 19, es la ira de Dios, ¿no? Bueno, recordaba también el Santo Padre Juan Pablo II, ¿no? Aquel libro que había publicado, Levantaos, vamos, ¿no? Aludiendo a la frase que el Señor dijo en el Huerto de los Olivos, que venían Judas con los del Sanedrín a apresarlo, ¿no? Claro, no, dice levantaos, vamos, pero era como un código habló a través de eso el Papa Juan Pablo II. Porque la frase bíblica es, levantaos, vamos, se acerca el que me entrega. Como diciendo, atención, lo que viene después. Bueno, ¿cómo nos preparamos para terminar? Acuérdense de las tres R. Resistir, rezar y reparar. Resistir, ¿cómo se resiste? Rezando. ¿Cómo se contrapesa tanta iniquidad? Reparando. Ahí entra el ayuno, ahí entra la adoración, el rosario, pero no un mero decir palabras, sino purificando el corazón. Si yo voy y me peleo, o si hago cosas que no están bien, ¿qué rosario estoy rezando? Estoy rezando mi condena.
Rezar es rezar con un corazón limpio, fuera las envidias, fuera las rencillas, fuera el dime y diretes, fuera los celos y mucho, mucho perdón, mucha tolerancia hacia el otro, reconciliación con Dios, con el otro, buenas confesiones, dejarse interpelar por Dios. Dicho de otro modo, debemos permanecer unidos en el amor, en la verdad, y no perder ocasión de hacer el bien, ser misericordiosos. ¿Cuánto insiste nuestro Señor sobre esta necesidad de ser misericordiosos para obtener misericordia, para obtener perdón? También los apóstoles Pablo, Pedro, Santiago en sus cartas, sean misericordiosos. Bueno, aquí concluyo. Y ahora lo que sigue.